Éntrale al debate de la reforma electoral en los foros de Parlamento Abierto. Resumen. Foro 21. Topes de gastos de campaña en un sistema electoral basado en listas. Están don Jorge Ordóñez Escobar, a quien le daremos inicialmente la palabra, y enseguida a Claudia Barbosa Rodríguez, y luego Humberto Urquiza Martínez, después a Ricardo Antonio Silva Díaz, después a Carlos Vargas Vaca, desde luego enseguida a Jean-Pierre Cambi, que está enlazado desde Europa, entiendo que es desde Bruselas. ¿Estoy en lo correcto? ¿Me está escuchando? ¿Me entenderá en español? No, en France. ¿Sí? No, está en Francia. En Francia. Muy bien. Correcto, gracias. Y Berenice García. Berenice García. Guante. En un mercado perfecto que se supone que se ofrecen los mismos productos, por llamarlo de esa forma, ¿cómo se debe financiar la participación de los partidos políticos? Y sobre todo, a los partidos políticos se les debe asignar recursos públicos para un sistema electoral como el nuestro, que en algunos cargos está basado en listas. Esa es una de las cuestiones que quisiera poner justo por delante. Las listas son una barrera de acceso al poder o son una forma de acceder al poder, y si son una forma o son una barrera, ¿qué tipo de incentivos o qué tipo de barreras se le debe poner al financiamiento público de los partidos políticos para que estas listas sean una cosa o la otra? Entonces, si nos ponemos en esta dinámica, tendríamos que pensar si las elecciones son o no un mercado, y si son un mercado, qué tipo de competencia hay en ese mercado, si es un mercado perfecto o si es un mercado imperfecto, quién debe regular ese mercado. Todas estas cuestiones están resueltas de una cierta manera en la Constitución y en la ley, pero creo que es un buen momento para reformularnos esas preguntas. Si las elecciones son o fueran un mercado, ¿qué tipo de mercado queremos que sean? ¿Qué tipo de incentivos a la competencia queremos dar? ¿O qué tipo de barreras a la competencia tenemos que establecer? ¿Quién las debe establecer? ¿Debe haber una especie de CRE o una especie de COFESE para este mercado o no debe haberlo? Están pretendiendo desaparecer la mayoría relativa. Es eso, no la representación proporcional, la mayoría relativa. Bueno, sí, en las democracias, insisto, más depuradas, pero no en la nuestra, que todavía creo que tenemos que caminar un poquito más. Nos están proponiendo listas para plantearse en un tema de representación proporcional, con un tipo de fórmula que, no se dilucida de una manera muy clara. Lo comentaba con la maestra García Guante hace un momento, todavía no nos dicen como muy claramente en el ámbito legal cómo correría la fórmula, porque constitucionalmente hablamos solamente del tipo de sistema, ¿no? Hablamos de mayoría relativa, representación proporcional. En este caso nos quedaríamos con la representación proporcional, pero todavía no nos dicen las reglas del juego bien a bien, porque eso viene en la LEGIPE, justamente. Entonces, habría que centrarnos en el análisis del cómo correría esa fórmula, porque, y lo dicen los doctrinarios, en específico, bueno, yo aludo a los compendios de teoría de la ciencia política, porque esto es ciencia política, que nos refieren que una participación no implica una verdadera representación, pero una representación tampoco implica participación. Entonces, debemos de fijarnos, por favor, en estos elementos, en los elementos que componen el sistema electoral, y tratar de que se respeten para que pueda existir realmente un sistema democrático participativo y no perdamos lo que ya tenemos. De transitar hacia ese esquema de un sistema de representación proporcional puro, entonces tenemos que transformar muchas de las reglas que hoy actualmente tenemos en el tema de financiamiento, ¿no?, de registro de candidatos, de campañas, ¿no? Hoy el tribunal ha sido muy claro en una tesis de jurisprudencia donde dice que los candidatos de RP pueden hacer campaña, que tienen las mismas condiciones que los de mayoría relativa. Sin embargo, es poca la cultura y el ejercicio que tenemos de cómo se le da recurso a esos candidatos. ¿Cómo comprueban? ¿Están obligados a tener a un representante legal, un administrador o no? En fin,
Hay una serie de reglas que tendrían que cambiar a la luz de la transición hacia el sistema de representación proporcional puro. Y entonces tenemos que hablar y definirlo, no será en esta mesa, menos por el tiempo, si es que se va a hablar de un financiamiento a partidos o a candidatos, ¿no? 2, tendríamos una libertad para que todos los candidatos registrados por partidos pudieran hacer campaña. Eso podría generar una sobreexposición de candidatos y una campaña excedida en candidaturas, ¿no? Y ahí sí coincido un poco por donde iba la compañera que me antecedió, porque podríamos saturar al elector de tantos candidatos que a veces puede generar una confusión al momento de votar. Pero bueno, se tendría que definir ello, se tendría que definir también puntualmente los mecanismos de campaña, radio y televisión, por ejemplo. ¿Cómo vamos a acceder a radio y televisión? ¿Cómo se van a repartir los espacios públicos que hay en cada uno de los municipios, de los distritos, ¿no? Y evidentemente, ¿cómo vamos a transitar a la comprobación del gasto? Temas de fiscalización. ¿Qué podemos comprobar y qué no podemos comprobar? ¿Quién le toca comprobar y a quién no le va a tocar comprobar? Hacer una reflexión sobre los topes de gastos de campaña implica también analizar forzosamente la equidad en la contienda y obliga a reflexionar incluso la necesidad hoy de mantener topes de gastos de campaña si se va a cambiar el sistema, ¿no? A lo mejor suena muy disruptivo esto que estoy diciendo, porque el ingreso de financiamiento, incluso público, privado, en donde no haya límites, en donde se permite un mercado libre, en donde la competencia sea mucho más abierta, puede generar otros incentivos que puedan desviar la situación. Pero también creo que esto va comparado, insisto, en lo que hemos vivido hoy con los topes de gastos de campaña. ¿Por qué? Porque hemos escuchado, he tenido la posibilidad de escuchar muchos de los foros y de las intervenciones que ha habido aquí en muchos de los temas, financiamiento, propaganda gubernamental, y creo que hay una constante en todo esto. La sobrejudicialización que ha habido en estos temas, la sobreintervención de los tribunales en la delimitación de los alcances y los gastos de campaña no han sido menor cosa. También ha habido una gran interpretación de los propios tribunales para llevarnos a preguntar si efectivamente el límite a este mercado ha garantizado la equidad en la contienda. Y quizá la respuesta después de analizar todo esto es no. Porque siempre como mexicanos hemos encontrado la forma de darle la vuelta a los límites de los gastos de campaña y de los topes que existen. Y entonces cada vez se tiene que reinventar más el órgano regulador y el órgano jurisdiccional para encontrar y analizar si efectivamente ese uso nuevo de ese mecanismo, ¿no?, burló o no burló el gasto de campaña. Creo, y para concluir, que si vamos a establecer, ya ubicándonos en el punto actual, gastos, límites a los gastos por listas, tenemos que tomar en cuenta muchos elementos, no solamente el número de candidatos, sino la circunscripción en la que se esté realizando y condiciones como la posibilidad de comunicaciones, qué otro tipo de recursos van a emplear para que esta legislación tenga éxito. Si no, vamos a tener una segmentación del electorado y de la representación contraria a lo que la iniciativa plantea, que es que haya una representación proporcional a las fuerzas políticas existentes. La representación proporcional que están debatiendo en este momento está vinculada obviamente con la representación misma. Esta da una fiel imagen, permite extraer hacer una fotografía exacta de la opinión pública. Pero, por otro lado, presenta dos inconvenientes. El primer inconveniente es que el elector, y muchos de ustedes ya lo dijeron, el elector se dirige a un partido político y no a candidatos identificados. La función de los partidos se incrementa. Ciertamente, en su Constitución, el artículo 41 reconoce su función sustancial, importante para los partidos políticos, mucho más, por ejemplo, en Francia o que en Estados Unidos. Pero el sistema de representación proporcional
aumenta aún más el lugar de los partidos en el universo político. Vínculo con la representación, vínculo con los partidos. En esa propuesta de reforma se establece que el financiamiento público únicamente se le va a dar a los partidos políticos para gastos de campaña, lo cual se traduce en que financiamiento ordinario ya no podrán obtenerlo de manera pública, sino será con recursos de carácter privado. Sobre esta base, aquí es importante mencionar que este financiamiento público, así como se establece en esta propuesta de reforma, únicamente se destinará a las campañas y obviamente también los partidos políticos podrán tener financiamiento de carácter privado. Aquí sobre este modelo, pues entenderíamos los primeros elementos que tendríamos que tomar en estas listas cerradas, que serían por entidad federativa y que dependerían evidentemente del número de diputaciones que se elegirían en cada uno y que en total a nivel nacional pues serían 300. Por lo tanto, nosotros tendríamos que tomar en cuenta para fijar este tope evidentemente el tipo de cargo que estamos eligiendo, la territorialidad, el número de ciudadanos a quien se quiere llegar con esta campaña. También se tendría que tomar en cuenta qué gastos van a comprender las campañas electorales. Mencionemos que poco a poco hemos ido avanzando hacia pues ya campañas más, digamos, tecnológicas en el sentido de utilizar muchas veces las redes sociales, que en algunos casos pues los costos pudieran también disminuir. Obviamente atender a la duración de las campañas electorales, que esta propuesta de reforma ya define para cada cargo cuántos días van a durar y que van desde los 90 días para la presidencia de la República y hasta 45 días para ayuntamientos. Y evidentemente, tomando en cuenta todos estos elementos, me parece que podemos fijar un tope de gastos de campaña. Concretamente, a mí me parece que tratándose de listas cerradas, pudiéramos utilizar el modelo que tenemos actualmente en nuestra LEGIPE, tomando un porcentaje del total de financiamiento público que se le da a todos los partidos políticos para campañas y de ahí fijarlo para cada cargo en específico. ¿Cómo verían ustedes la opción de un sistema parecido al de la Ciudad de México, donde es mixto, pero realmente mixto? Mitad de mayoría relativa, mitad de representación proporcional, pero con la adición de una lista B, es decir, integrada por aquellos candidatos que sin haber obtenido el triunfo hayan obtenido el mayor porcentaje de votación de su partido. Obviamente, si fuera un tema de circunscripciones, en la circunscripción correspondiente. ¿Cómo verían este esquema? ¿Qué pasaría si un partido en su libre autodeterminación decidiera, porque es su estrategia político-electoral, enfocar su candidatura de listas en 2 o 3 personas? Porque son las más llamativas. ¿No se valdría que el partido tomara esa decisión política de cómo maneja su campaña? Me parece totalmente que un sistema más representativo de la voluntad ciudadana es estableciendo, obviamente, las candidaturas de mayoría relativa y la representación proporcional, completarla con los mejores segundos lugares o el sistema de mejores perdedores que ya tenemos en otras entidades federativas como la Ciudad de México, porque me parece que finalmente esas candidaturas reflejan ese voto que, si bien no ganaron, tienen esa representación ciudadana. Tenemos los topes fijados para los cargos, pero al final los partidos definen a qué candidatura le meten más dinero. Incluso el partido político nacional, digamos el CEN nacional, define su estrategia política exactamente y en algunos casos ayuda a los comités directivos estatales y manda recursos, y en otras ocasiones es con lo que trae el partido a nivel local únicamente. Entonces, con este sistema que propongo, en este sistema de listas cerradas, me parece que al final todos tendrían el mismo tope y cada partido definiría a qué candidatura le otorga más financiamiento para que hagan mayor campaña, que yo entendería que serían a sus primeros lugares de la lista o a los que tuvieran más, digamos, oportunidad de jalar más votos para esa lista. El modelo que hoy tenemos ha generado mucha descomposición de la representación y de la vinculación entre el representante y la ciudadanía o el elector. Yo creo que, no era el tema, pero me dan la oportunidad de comentarlo, yo creo que el tema de las listas de representación proporcional tendrán que ser abiertas si es que vamos a transitar un modelo puro.
Porque si no, efectivamente, la competitividad al interior de los partidos políticos no tendría sentido frente a la ciudadanía. Y esta sobreexposición de candidatos a los que yo me refería, tenemos hoy más o menos 10 partidos, imaginemos 300 diputados por 300 candidatos por cada partido, se vuelven algo impensado, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que replantear algunas reglas si es que transitamos a la representación proporcional pura, única como modelo de representación de los órganos colegiados. Pero voy más por el tema de lograr o de evitar, mejor dicho, la sobre y subrepresentación, que en mi opinión se ha debatido, se ha generado un debate que necesitamos transitarlo ya y dejarlo de lado, porque en nada ha ayudado a encontrar una verdadera representación en los órganos legislativos principalmente. Me parece que el tema no solo va a la integración de un modelo o de una forma para acercar la elección al electorado, sino cómo funcionan, y a lo mejor aquí voy a ser muy disruptivo otra vez, los partidos a nivel interno, en la integración de las propias listas. Y yo creo que ahí sí hay un impacto directo en la forma en la que los partidos políticos van a integrar las propias listas, las dinámicas que tienen para la integración de listas, para ver qué conexión tiene el candidato con, más allá de la elección que va a generar, sino de forma previa, ¿no? ¿Qué tanto estoy buscando un ciudadano que conecta con la ciudadanía o un político que llevo a conectar con la ciudadanía? Creo que son dos cosas distintas y habría que hacerlo. Si esto simplifica la fiscalización y si esto simplifica el poder evitar desproporcionalidad en el uso de recursos para generar inequidad en la contienda, yo creo que no, insisto, no necesariamente. No veo yo a la Ciudad de México como una entidad muy, digamos, cómoda con el tema de fiscalización. Ha tenido muchos problemas también para determinar cuándo ha habido excesos. Es más, está por salir, creo, por ahí algún libro que habla precisamente de algunos casos de nulidad de elecciones en uso de gastos de campaña, en donde estas mismas listas están así, ¿no? En un sistema basado en listas, ¿cuál considera usted que serían los mecanismos adecuados para el establecimiento de estos topes de campaña, tanto en precampañas como en campañas? Hablar de fiscalización y rendición de cuentas nos remite a dos sujetos obligados: partidos políticos, que son los que reciben el recurso, y el candidato, que evidentemente gasta el recurso. Ambos son sujetos de fiscalización, aunque quien es sancionado, y lo decían mis compañeros, es solamente el partido político, ¿no? Y en ocasiones, que además es un gran tema, el tema de cómo va a sancionar a los candidatos cuando, más allá de la imposibilidad de ser candidato, cuando se anula una elección, qué pasa cuando se da un gasto, una no comprobación del gasto, qué pasa con los candidatos, tendrán que comprobarlo. Entonces, tendríamos que generar mecanismos que permitan que quien esté haciendo campaña, recibiendo recurso público o privado de estas listas, estén evidentemente comprobando el gasto ante el órgano electoral, en este caso el INE, y rindiendo cuentas del mismo. Pero además siendo objetos de responsabilidad por el gasto indebido. No solamente en el caso, insisto, de anular una elección, sino cuando no hay una comprobación debida, inclusive reparar el daño, porque las sanciones son a los partidos políticos, y quien paga las sanciones son los partidos políticos, no es el candidato. Y creo que tenemos que aprovechar esto para transitar a un modelo de mayor responsabilidad de los candidatos, para que sean los que asuman también de forma corresponsable algún tipo de sanción, ¿no? Sí existe sanción para los candidatos, no solo para los partidos políticos. De hecho, a los candidatos les exigen, en el 2021 no lo hicieron por la dificultad de la fiscalización, pero tienen que dar cuenta de su estatus patrimonial. Lo que quiere decir que un candidato que no cumple con la fiscalización puede recibir una sanción como cualquier acreedor fiscal. Entonces sí está contemplado tal cual este tipo de sanciones. No solo los partidos políticos tienen que cumplir con la sanción, sino también eso está bien determinado, insisto, en el reglamento de fiscalización del Instituto Nacional Electoral. Creo que el sistema de representación proporcional nos brinda la posibilidad de ser muy creativos. Si nosotros estudiamos, vemos, y por ejemplo la obra de Dieter Nolen en este sentido del análisis de los sistemas electorales nos brinda una bibliografía, unos ejemplos muy abundantes en este sentido de la diversidad de soluciones, de elementos, de fórmulas que se toman en cuenta para estos mecanismos. A ver, si aquí vamos a establecer un sistema de listas, ¿por qué no hacemos una lista única? Y si vamos a tomar un criterio poblacional para la elección de los candidatos que van a participar,
bueno, de los, quiénes van a ser los diputados electos, ¿por qué no seguimos tomando esos 300 distritos uninominales como base para elegir a los candidatos que van a ser integrantes del Congreso a partir ya de una aplicación de una forma de representación proporcional en todo el país? Y esto nos permitiría, por una parte, que haya ese equilibrio entre el candidato electo y la población que participó en esa elección, y por otra, precisamente la cercanía entre el candidato electo y la población que votó por él. Entonces, creo que es cuestión de tener un poco de creatividad e imaginación. Los partidos políticos son libres de actuar, totalmente libres de actuar. Es el caso en Francia, en Alemania, en Italia, en España. En Francia debe y puede contribuir como lo desea las campañas, pero es inútil que traten de rebasar el tope porque estos gastos se volverán inoperantes. Entonces, los partidos políticos van a ser actores del sistema de financiamiento, pero no actores exclusivos. No hay solo ese papel que pueden jugar. Y agrego para la señora García, la licenciada García, que en nuestro sistema contempla un financiamiento de las campañas y de los partidos para asegurar su funcionamiento. El financiamiento de los partidos se basa sobre los resultados de las elecciones y sobre los curules o escaños en el Parlamento. Queremos seguir financiando partidos políticos porque si deciden ustedes irse por el sistema de listas cerradas, serán los partidos políticos quienes decidan quiénes van en esa lista. Si deciden otro sistema, un mixto, una lista B, lo que ustedes quieran decidir, pues ustedes dirán qué tipo de financiamiento, de dónde quieren financiarlos, hasta dónde quieren financiarlos y para qué quieren financiarlos. Porque el dinero público que se gasta en el financiamiento de partidos políticos solo para actividades ordinarias son 5.500 millones de pesos. Por eso la fiscalización es muy importante y ese es otro de los temas que quiero dejar aquí. A lo mejor estoy sonando más disruptivo que mi querido amigo el rector Silva, pero la utilización del recurso público es súper importante y por lo tanto la fiscalización y cómo la quieran ustedes poner va a ser todavía más importante y las sanciones. Pero más allá de las sanciones, que puede ser incluso, como señalaba el profesor Camán, una sanción penal, es la última ratio. Yo diría que muy probablemente pudieran ustedes establecer alguna sanción penal para un rebase de topes, si ustedes así lo deciden. Yo creo que es última ratio, pero si van a establecer administrativo sancionador, acuérdense que el administrativo sancionador, por disposición de la Corte, aplica principios de derecho penal garantista con modulaciones. ¿Cómo hacemos para que abramos un debate a la nación? Porque otra vez podemos ir a la reforma y bueno, ¿cuándo consultamos a la ciudad? ¿Cuántos mexicanos van a participar en la decisión? ¿Cuántos diputados van y consultan a su distrito para decirle a su elector, ¿estás de acuerdo que por aquí? Ninguno. Entonces, ¿cómo hacemos para lograr una mayor participación ciudadana? No es necesaria una consulta popular, sino las fuerzas políticas. En una comunidad política, cuando determinan crear un Estado, derivado de un movimiento social armado, derivado de un golpe de Estado, como quieran denominarlo, porque hay diferentes fuentes, origen de un Estado, se reúnen las principales fuerzas y son las que establecen propuestas y bases. Podemos analizarlo históricamente desde el surgimiento de los primeros estados liberales como Estados Unidos, Francia, el mismo México, ¿no? No fue todo el pueblo, sino son las fuerzas fácticas, políticas, que en ese momento tienen la posibilidad de reunirse y plantear y discutir. ¿Qué vamos a establecer, ¿no? Como en Estados Unidos, vamos a poner una monarquía, vamos a hacer un presidencialismo, ¿qué vamos a hacer? Entonces yo creo que tenemos en México, sí, fuerzas políticas lo suficientemente fuertes como para en su momento se sienten y construyan
una estructura si realmente lo que se pretende es un tránsito de sistema político. ¿Cómo hacerle, diputado? Pues en cada una entidad federativa se abra un debate como este y que no sea acá en el centro, porque tenemos que venir, yo soy de Michoacán, tengo que venir de allá acá a proponer algo, no sé si es bueno o es malo, pero creo que en las entidades federativas tenemos muchas formas de debatir. Y otro pues, es los mecanismos digitales, ¿no? Ya tenemos mecanismos digitales que ayudan al debate y a las propuestas, ¿no? Para poder acercarle al Congreso y a estas comisiones pues las propuestas que se verán prudentes. Yo pediría como ciudadano en esta soberanía que para partir de una reforma electoral se confíe en los órganos que traen la experiencia en esa reforma electoral. Y son 3, el INE, el Tribunal Electoral y la Suprema Corte de Justicia. Si realmente se quiere llegar a no improvisar una reforma, como bien lo decía el diputado, para poner parches, sino reflexionar, es muy importante darle credibilidad a esos órganos. Sí quisiera escucharla a ella y al resto de los panelistas decirnos si sostienen que este no es el momento todavía para acudir a la representación pura por medio de las listas de los partidos políticos, que quizá podría ponérseles el candado, y digo las más representativas porque podría ser un sistema híbrido en el que dejáramos la votación directa sobre estos candidatos listados por los partidos políticos para que fuera precisamente el pueblo quien eligiera en prelación de importancia a quien le otorgaba más su respaldo. A mí me parece que sí urge una reforma en nuestro sistema electoral, una reforma integral, pero que hay algunos puntos de esta reforma de carácter presidencial que sí no garantizarían necesariamente una verdadera representación, y es el caso del tema de las listas cerradas, las listas regionales por entidad federativa de manera cerrada. A mí me parece que también tendríamos que tomar en cuenta en estas listas que los partidos podrían ir en coaliciones y que en coaliciones también podrían poner candidaturas que no necesariamente reflejaran la votación que tiene algún partido político, como sucede en el actual sistema. Acerca de cuándo es el momento o cómo se debe hacer, pues creo que siempre es el momento y siempre se debe hacer. El tema es cómo. Y en el tema de representatividad yo estoy otra vez de acuerdo en que una lista abierta es más representativa y tiene menos visos de partidismo que una lista cerrada. ¿Qué tanto avanzaríamos con una lista de representación proporcional eliminando a los diputados de mayoría? ¿Qué tanto estaríamos realmente avanzando en lo que implica el financiamiento de los partidos políticos? Si aumentamos o no este tema de la financiación, toda vez que ha sido recurrente en el discurso, a veces muy reduccionista, desde mi punto de vista, hablar en el costo de las campañas electorales como si fuera el fin único o el último y no necesariamente lo que implica la democracia. Tercero, lo que implica la profesionalización, porque al final del día, si bien es cierto, aquí se ha referido a alguna de las mediciones que ponen al instituto a media tabla en una de sus evaluaciones, existen muchas otras en donde ponen al instituto entre los primeros del mundo en lo que implica la organización o la ciudadanización. Me gustaría, si es posible, contar con la respuesta del doctor Cambí, hacerle una pregunta relativa al tipo de propaganda, no tanto a los topes ni a las sanciones, que ya lo comentó hace un momento, al tipo de propaganda que está permitido en un país como Francia. Los modos tradicionales de comunicación, como regalar playeras, plumas, se usan menos que antes. Sin embargo, las redes sociales han tenido un boom extraordinario y hoy en día tienen un papel muy importante en las campañas políticas. Existe una prohibición de difusión en la víspera de las elecciones y el día de las elecciones. También se prohíbe totalmente las campañas clandestinas de afiches. Pueden haberlos cerca de los lugares de voto, pero no pueden realizarse de manera ilegal, salvaje. Sigue existiendo unas ventas de objetos políticos
cuando se venden esos objetos, se incluye el producto de esas ventas en los ingresos de campaña. La prensa tiene libertad total de cubrir las campañas políticas. En el caso de algunas elecciones, repito, algunas elecciones, existen programas políticos oficiales en los canales de televisión públicos. Y existe también una obligación general de respeto del pluralismo para todos los canales, tanto de televisión como de radio. En Francia no existe la publicidad política en sí. La ley prohíbe las publicidades políticas. Sin embargo, existen muchas redes sociales y los partidos políticos se expresan mayoritariamente mediante las redes sociales contactan sus propios activistas, también mediante ciertas campañas telefónicas. Todos esos medios de comunicación vienen incluidos en los gastos de campaña. Cámara de Diputados, Legislatura de la Paridad, la Inclusión y la Diversidad.